Esencialmente lo tenemos aquí sentado, podríamos hacerle muchas preguntas, algunas que remiten al tema de los paros previstos, las garantías o no ofrecidas a las maestras denunciadas y demás, pero vamos a arrancar por el tema que de alguna manera generó más ruido en estos últimos días y tiene que ver con esta decisión de ANEP referida a los libros de historia del programa de primero de bachillerato. Parece que se quitó el concepto de terrorismo de Estado. En realidad se eliminó ese concepto, se sustituyó por otro, que en concreto es la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. También se incluyó un nuevo concepto, un nuevo ítem, que es movimientos guerrilleros y las violaciones de los derechos humanos. Bueno, todo esto ha generado muchísimo revuelo. La propia Asociación de Profesores de Historia lo está cuestionando, e incluso se ha ido hasta bastante más lejos en esta polémica. Y tenés, por ejemplo, a un exdirector del INED, Pablo Cayota, que dice que esto de no mencionar explícitamente terrorismo de Estado es una suerte de ejercicio de negacionismo. Lo compara incluso con quienes niegan el Holocausto. Bueno, habría que preguntar si no está un poco lejos esa afirmación. Pero si te la traigo más acá, es como negar la palabra dictadura en Venezuela. No lo sé. Bienvenido, Juan Gavito, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy bien. Entonces, ¿qué opina que esto haya generado tanto revuelo? Bueno, primero, para contextualizar, esto se hizo a fines del año pasado, cuando aprobamos todos los programas de lo que era cuarto año, y se hicieron cambios no solo en historia, sino también en educación ciudadana o derecho, algo en geografía, me acuerdo. O sea que el Consejo ejerció su potestad legítima como responsable último del sistema de ponerle a esos programas el texto que le parecía y la bibliografía que le parecía. Sí, que es legítimo, es absolutamente legítimo. Correcto. Pero digo, no es algo reciente, sino que formó parte de una cantidad de decisiones en el marco de esta transformación curricular. Sí. Yendo al punto, la propuesta que tuvimos en primera instancia nos pareció que era una propuesta parcial, incompleta, porque aterrizaba en el tema del terrorismo de Estado sin tomar en consideración los antecedentes históricos también y sin tomar en consideración una cuestión más amplia, y fue lo que quisimos poner, que muchos fueron lamentablemente víctimas del terrorismo de Estado. Hubo terrorismo de Estado, yo lo admito, lo reconozco, lo sostengo, pero fuimos muchos más los que sufrimos falta de garantías y de nuestros derechos en una cuestión bastante más amplia. Entonces quisimos darle ese paraguas para, por un lado, alejarnos de esa dualidad terrorismo de Estado, terrorismo político, porque lógicamente si se hablaba específicamente del terrorismo de Estado, teníamos que hablar del terrorismo político que lo precedió. Esa es una realidad, que lo precedió históricamente y conceptualmente. Y ese fue el motivo. Entonces, me parece que cada docente, en el marco de su libertad de cátedra, le dará el enfoque que le parezca, pero va a tener que tocar estas dos partes de nuestra historia reciente bastante desgraciada. Bien, hay algunas puntualizaciones. Sí. Algunos insisten, y esto es académico, ¿no? Y demás, pero que solo pueden ser juzgados por terrorismo, por violación a los derechos humanos, los estados, como que son los únicos sujetos que tienen que ser los garantes, según lo que son los tratados internacionales, es el Estado y no los individuos. ¿Está tan saldado eso? No, yo personalmente no lo comparto. Creo que es una cuestión semántica, si ustedes quieren, pero nosotros todo lo que hicimos, lo hicimos en cumplimiento de lo que dice la Ley de Educación, en su artículo 17, que nos mandata a que se expongan ante el alumno todos los hechos, todas las interpretaciones, y que él tenga la libertad de elegir. Si nosotros solo le presentamos solo una parte de la verdad, le estamos escamoteando ese derecho para que él pueda hacerse una composición del lugar
en función de lo que él y su familia y lo que él más adelante, cuando evolucione, piense. Pero no podemos decir, por ejemplo, que solo el Estado viola los derechos humanos, porque me parece que no se puede sostener que entonces... Eso, lo que dicen es que cuando es el individuo dentro de la nación que viola de los derechos humanos, hay tipificaciones de delitos puntuales y no violación de derechos humanos. Pero además, digo, para poner un poquito de sal y pimienta a la tarde, hagamos un ejercicio contrafáctico. Los que practicaron el terrorismo político para hacerse del poder o con la intención de hacerse del poder, seguramente después que llegaran a él, si lo hubieran logrado, hubieran practicado también el terrorismo de Estado, porque se afiliaban a la teoría de que los medios, el fin justifica los medios, ¿verdad? Entonces, creo que a ese estudiante que se está formando hay que ponerle toda la perspectiva. Del mismo modo que habría que ponerle la perspectiva de la influencia de Estados Unidos y la influencia de Rusia y cómo asusaban y pretendían mantener sus zonas de influencia, cómo se exportó la revolución, cómo acá hubo gente que creía en eso. Y bueno, esa es la realidad. Pero lo de los derechos humanos... Pero no es inocente lo de... No es inocente tampoco quitar la expresión terrorismo de Estado. No, es deliberado, claro. Pero no es en aras de una finalidad subalterna, sino en aras de proteger el derecho al estudiante a acceder a la verdad. Sí, pero... Entonces, perdón, volviendo a lo de los derechos humanos, hay muchos que están muertos, pero llamen al señor Bolaguero, que estuvo en un aljibe atado con alambre, a ver si a él no le restaron, no le conculcaron sus derechos humanos, por ejemplo. Entonces yo pienso que en un chico que se está formando no podemos decirle que porque la Convención de Roma dice tal cosa, yo no te voy a contar que acá se ponían bombas, se secuestraba, se mataba y se desaparecía, porque el señor Pascasio Báez hubo de ser el primer desaparecido en el Uruguay. Lo que pasa es que lo encontraron. Entonces vamos a decir la verdad, y eso es lo que estamos queriendo hacer. Bien. Se entiende perfecto lo que está planteando, se entiende perfecto lo de poner también en lo que es la revisión histórica la otra campana, pero en concreto quienes pueden estar más o menos de acuerdo con cómo fueron los hechos, que nunca parece un tema zanjado, lo que sí se aferran mucho de haber quitado la expresión terrorismo de Estado, y usted dice que es adrede, y no porque no hubiera habido terrorismo de Estado, usted lo acepta. Correcto. Pasa que dentro de la coalición hay una fuerza política que entiende que no hubo terrorismo de Estado, y eso sí genera una zanja bastante más grande, ¿no? No, a mí esa parte no me consta. Yo digo, Eduardo Radaeli, frase psicopolítica creada para publicidad y nada más el concepto de terrorismo. Nosotros lo hicimos pensando en la aplicación plena de lo que dice el artículo 17 de la Ley de Educación, que es la que nos mandata. Bien. Tengo más preguntas, por supuesto, pero me gustaría una reflexión o preguntas de nuestros panelistas. Sí, a mí me parece muy positivo esto de ampliar la información y ampliar, bueno, cuáles fueron los hechos que sucedieron. No me parece contrapuesto que existió guerrilla en este país y que violaron los derechos humanos. Creo que es incuestionable y me parece que está muy bien que se incluya. Ahora, en esto justamente que tú mencionabas, que existió terrorismo de Estado, y si miramos toda la historia, la guerrilla justamente antecede al golpe de Estado. Entonces, lo que no me termina de quedar 100% claro es, me parece muy positivo que se hable de qué pasó en los años anteriores, de poner toda la información arriba de la mesa, de decir claramente que existió una dictadura en este país, un golpe de Estado cívico-militar, que ejerció el terrorismo de Estado. No me parecerían cuestiones contrapuestas, justamente brindando la mayor información para los estudiantes, pero sí me parece importante este hincapié en poner toda la información arriba de la mesa. Me parece que se le puede decir por su nombre sin decir que hubo una cosa o no hubo la otra, porque existieron las dos. Bien. Pablo. Es un tema semántico, ¿no? Yo creo que es un tema más semántico que otra cosa. A ver, desconocer que aquí existieron grupos terroristas en la década del 60, que secuestraron gente, ponían bombas, como decía nuestro invitado, etcétera, etcétera, es desconocer la realidad.
A mí me parece muy bien que la historia tiene que verse en su totalidad, ¿no? Y eso es un pasaje de nuestra historia que es importante. Y que es importante y que es desconocido por mucha gente, sobre todo joven, ¿no? Sobre todo joven. Por supuesto que acá después existió una dictadura brutal, donde existen lamentablemente desaparecidos, hubo tortura, asesinatos, se violaron los derechos humanos y todos lo sabemos. Y fue un periodo oscuro, oscuro, oscuro de nuestra historia. Pero lo otro también. Quizás en menor proporción si uno compara de pronto las víctimas de una organización y de otra organización, pero no por ello quita de que sea muy grave lo que sucedió por un lado y por el otro. Una visión global está muy bien. Después discutir si hay que poner terrorismo de Estado o no, porque de pronto es una expresión Se entiende como un ejercicio de negacionismo. Claro, pero ¿cómo negacionismo cuando vos decís a ver que se avasallaron los derechos individuales, etcétera, etcétera? Entonces llamarle terrorismo de Estado. Claro, bueno, no? Llamarle terrorismo. Lo importante no es cómo se dice, sino el contenido que tiene. No. También cómo se dice es muy importante. Cómo le estamos cobrando todo el mundo a ver si Venezuela es o no dictadura, a ver si Hamas es o no terrorista. Pero acá no se está negando que existe una dictadura. Cómo se dice importa, ¿o no? Pero acá no se está negando que existe una dictadura. Hace años que estamos pidiéndole al Frente Amplio que diga, y a todos los precandidatos, esto es dictadura. Y no nos conformamos, y creo que en eso hay acuerdo de muchos de los que estamos acá, cuando dicen, no, es un recorte de la democracia, es una dictadura. Hay un exceso de autoritarismo. Pero acá nadie dice que del año 73 para adelante existe una dictadura plena. Lo que yo no comprendo, y después usted nos lo podrá ampliar, ¿cuál es por qué le rehuimos a reconocer que fue terrorismo de Estado? No, es una falsa oposición para mí esta dicotomía de, no, porque entonces sí podemos decir que los tupamaros violaron los derechos humanos, pero no le podemos llamar a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por el Estado terrorismo de Estado. Sí, y si queremos dar la discusión de que lo otro también fue terrorismo, demos esa discusión, agreguemos todo lo que haya que agregar. Bueno, está definida ya por ley que lo otro sí fue terrorismo también. Bueno, entonces vamos a llamarle a todas las cosas por su nombre. Yo creo que hay que sumar al debate, pero no restar. Y no es un tema semántico, desde el punto de vista que el propio entrevistado nos está diciendo que deliberadamente se quitó esto para evitar determinadas discusiones o, no sé, será para conformar a determinados socios o integrantes del directorio. Usted nos lo podrá decir. Yo creo que porque no comprendo desde el punto de vista de la argumentación por qué rehuirle. Para no suscitar un enfrentamiento dialéctico y tener que profundizar entre los dos tipos de terrorismo, el terrorismo político y el terrorismo de Estado. ¿Por qué entonces sí se pone violación de los derechos humanos? No fue con ánimo de ocultar el terrorismo de Estado, sino de inscribirlo en una realidad social y política e histórica mucho más amplia. Pero entonces, ¿por qué sí se habla o se escribe violación de los derechos humanos a manos de los tupamaros, que yo creo que en eso, más allá de los acuerdos internacionales y demás... Eso tampoco se dice en el programa, no se dice así. ¿Qué es lo que se dice? No, se dice los grupos guerrilleros que... Movimientos guerrilleros y las violaciones de los derechos humanos. Bueno, por eso le digo, si se puede decir eso... ¿Por qué no se puede decir que el Estado violó los derechos humanos y se apunta al avasallamiento, que parece una versión edulcorada de algo que creo que todos sabemos que fue terrible? Bien, pero esa no fue la intención. Yo lamento que se interprete de ese modo. Se lo inscribió en una situación más amplia y reitero, en el uso legítimo de su libertad de cátedra, todos los docentes podrán decir, bueno, hubo terrorismo de Estado, hubo lo otro. Todos sabemos que después que se cierra la puerta del salón... ¿Y entonces para qué? Porque nosotros tenemos la obligación de cumplir con la ley, lo digo ya por tercera o cuarta vez, y hacer que en esa instancia formativa el estudiante acceda a todas las fuentes de información y a todas las versiones de interpretación. Pero si usted mismo está diciendo que hubo terrorismo de Estado y no lo escriben. ¿Cómo? Si usted mismo está diciendo aquí que hubo terrorismo de Estado y no está ahí. No fui el que me puse a escribir, yo asumo mi responsabilidad, pero yo no fui el que escribí eso. Se podrá imaginar, como tampoco escribí la versión anterior. Sí estoy de acuerdo, por algo lo voté, pero nunca pensé que hubiera tenido esa consecuencia. A la luz de esta polémica que se generó, ¿podría revisarse el tema o ya está? Quizá pueda revisarse. También no se olviden ustedes que nosotros tenemos, los docentes, tenemos una bibliografía de referencia, que eso también tuvo bastante polémica porque era una bibliografía que solo presentaba la mitad de la biblioteca y no la otra mitad. Claro. Y tenemos los orientadores, que son los inspectores de cada asignatura, que podrán hacer. O sea, si se va a plantear la revisión del programa, no lo tengo ahora previsto, pero
Yo no soy dogmático en ese sentido. Creo que lo que se tiene que entender son los grandes conceptos y los grandes por qué. No la cosa chiquita y creer que, ay, qué horrible, quieren jorobar a unos para beneficiar a otros. No, esa no fue el sentido. Alfredo. Yo creo que la historia reciente todavía, esto lo demuestra, ¿no? Está como a flor de piel. Arde para mucha gente y nos aferramos a ver quién fue el responsable de esto, de lo otro. Y yo creo que a los estudiantes hay que darle toda la información. Creo que lo importante que rescato lo que dijo Gabito recién es que lo que era el papel de Estados Unidos y de la Unión Soviética en aquel momento, en América Latina, lo que fue la influencia de la Revolución Cubana, es decir, un montón de gente que creímos en determinado proceso, la mayoría, había muchísima gente que descreía la democracia, de un lado y del otro, porque había gente de derecha que no quería nada con la democracia tampoco, y en la izquierda menos. Entonces digo, me parece que lo que hay que marcar es que lo que se vivió fue gravísimo. La vida valía muy poco, y si hubo grupos guerrilleros, hubo también grupos terroristas de derecha. Hubo escuadrones de la muerte, la Juventud Uruguaya de Pie no era una banda de escolares que iban a tomar el té, iban con cadenas y con revólveres, ya muchas veces atacaban liceos. Entonces, había de todo. Y yo desde ese punto de vista me parece que es importante marcar para los jóvenes que lo que se vivió previo a la dictadura fue un enfrentamiento social como nunca se había vivido quizás en este país, salvo las épocas pretéritas, ¿no? Allá cuando estaba los blancos y los jurados se degollaban, pero digo... Y la dictadura fue bravísima para todo el mundo y creo que sí, hubo terrorismo de Estado, sin lugar a duda, pero también hubo avasallamiento para un montón de gente que no había sido activa políticamente y se la comió doblada. No se olviden que hasta incluso líderes políticos de hoy, de partidos nacionales, les mandaron botellas de vino, estuvieron presos, yo qué sé. Y el Partido Comunista sufrió una represión brutal y nunca había tenido un arma en la mano. O sea que no eran grupos guerrilleros. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá es dar toda la visión, todas las cuestiones completas y aferrarnos a si fue guerrilleros, terroristas o terroristas de Estado. Me parece que es tratar de buscarle el pelo al huevo. Y creo que para los jóvenes lo más importante es destacar que lo que se vivió en este país no se puede volver a vivir. Y de explicarle todos los motivos de lo que pasaron, en el cual responsables hubimos muchos. No fueron de un lado y del otro, fuimos muchos responsables con diferente responsabilidad, ¿no? Una cosa es ver la dictadura que violó a mansalva y con todo el poder del Estado, otra cosa es la gente que se oponía, ¿no? O que tenía otra visión de querer hacer una revolución. Había diferencias bastante grandes. Y después lo que hicieron la revolución con armas. Sí, por supuesto. Acá, alguna gente creíamos que acá el proceso democrático no funcionaba más. Y sí, evidentemente. Y fue un error. Lo demostró después la historia. Pero que yo creo que de ese punto de vista estamos a veces cayendo en querer cobrar cuentas y hay nostálgicos. Pablo, hay gente que dice que la dictadura no fue dictadura, fue dicta blanda. Es decir, no, pero hay gente que ignora determinados casos y que no había grupos fascistas que mataban a mansalva. Tampoco, se habla siempre de los Tupamaros y Pascasio Báez. El nieto Fernández Guidoro, cuando se enteró que mataron a Pascasio Báez, dijo, no hay una vida de un peón rural, no vale mucho más que 10 tatuceras, como el que le descubrieron. Entonces, vamos a entendernos, que hubo errores, sí, pero hubo también represión a mansalva del otro lado. Y eso hay que contarlo todo, para que no vuelva a suceder. Todo hay que contarlo. Pero estoy de acuerdo contigo. Creo que el problema radica, ¿sabes en qué? En la década del 60. ¿Qué sucedió en la década del 60? Que acá en realidad nunca se contó demasiado qué es lo que sucedió. Bueno, pero ¿por qué y ese es el tema que molesta. Yo creo que ese es el tema central acá lo que se está hablando no es eso. Lo que se está hablando es por qué eso es excluyente de reconocer que hubo responsabilidades del Estado, que esas responsabilidades del Estado fueron sistemáticas y que además ese reconocimiento también es relativamente nuevo. Porque acá escuchamos presidentes decir que los desaparecidos eran 3 o 4. Bueno, está bien, pero... O sea, que me parece que no es un tema semántico ni es el pelo en el huevo. Es un tema de asumir responsabilidades de un lado y del otro, por supuesto. Pero las del Estado hay que asumirlas. Yo dije que semántico es ponerle terrorismo de Estado o ponerle otro nombre. Fue una barbaridad. Se violó, se mató, se secuestró, se tiraban a gente de los aviones para abajo. Eso no lo discute nadie. Que se escriba. Y hay un montón de desaparecidos. Está claro, eso no lo discute nadie y fue terrible esa situación. Pero es bueno también contar
qué sucedió antes del golpe de Estado. Muy bien. Que eso no se ha contado. Bueno, Sí, se ha contado bastante. Pero no se ha contado como, a mi entender, como corresponde. Podrás o no estar de acuerdo con eso, pero creo que la historia es una sola y hay que verla en su conjunto. Una cosa no niega a la otra ni la justifica tampoco. Bien. Pero me parece que lo que molesta un poquito es que se amplíe sobre este periodo de la historia que anteriormente, porque yo no lo estudié esto. Y yo, lógicamente, algún libro que otro leí, poco, pero lo leí, y no se me daba este periodo de la historia. ¿Está pero claro? no es lo que está en cuestión ahora. No, ahora está en cuestión cómo se le pone si es terrorismo de Estado o no. Y está bien, es una discusión, se puede dar, está perfecto. A mí lo que me importa es el contenido de cómo se titula. Porque si se cambia el contenido, ahí estamos en un problema grave. Pero sí. Y también lo que me importa es el origen o lo que sucedió anteriormente, que también debe de contarse. Después cada uno sacará sus conclusiones. Acá nadie puede negar que existieron grupos terroristas en época de democracia y muchísimo menos violación de los derechos humanos, donde un periodo tremendo de tiempo, del año 73 al 84. ¿Y sabés cómo se llama eso? ¿Está Terrorismo claro? de Estado. Terrorismo de Estado. Te llevo a la derecha, pero me interesa también que se cuente lo otro. No por justificación. Estamos de acuerdo. Sino que creo que es importante ver el tema global. Alfredo. No, yo creo que en el fondo me parece que se están dando demasiado énfasis en algunos conceptos. Yo no hubiera sacado terrorismo de Estado y yo no hablo de terrorismo político previo, yo hablo de guerrilla, son diferencias. Ahí no es cuestión semántica, hay cuestión de analizarlo y se ve por qué. Pero cuando hay una bomba, una cosa es la toma de Pando y otra cosa es una bomba para que caiga el que caiga, ¿me entiendes? O sea que ahí... Eso sucedió solo en el bowling, fue el único lugar. Y después y hubo bombas por parte de grupos de derecha permanentemente en domicilios de gente de izquierda, que de esos terroristas nunca se habla. Y del Escuadrón de la Muerte se habla muy poco. Ahora procesaron a uno de los responsables, Miguel Sofía, después de 50 años. Y los primeros desaparecidos no fue Pascasio Báez, los primeros desaparecidos fueron Castañeto y Ayala, que eran militantes de base de grupos de izquierda. O sea que digo, vamos a entendernos, pues contemos toda la historia. No, pero desaparecieron en el sentido de que no lo hubieran encontrado. Lo encontraron. A eso me refiero. Los otros sí, porque los asesinaron. Sí. Pero digo, entonces desde ese punto de vista me parece que yo creo que insistir en los detalles hay que ver la historia globalmente, hay que analizar y hay que dar toda la información. Y que la gente después analice con todas las cartas de la mesa. De eso decís hablando. eso por un lado y después no hay que insistir con los detalles, decís y después expresás y explicitás que para vos no es lo mismo guerrilla que terrorismo político. No es lo mismo. Entonces los No es lo detalles mismo. importan. No es lo mismo. Entonces no es el pelo en el huevo, Alfredo. No es lo Estamos mismo. hablando de cosas que porque tienen que ver con los hay contenidos. una connotación. Eso es No, conceptual. el tema acá es que cuando se habla de terroristas políticos, se equiparan con el terrorismo de Estado. Y hay que diferenciar. En eso hay que diferenciar. Ahí no es un tema de detalle. El terrorismo de Estado es toda una estructura brutal, poderosa, atacando no solo a toda la población que estaba atacando. Y hubo un montón de gente que se comió la cana sin comerla ni beberla, porque tenía un folleto. Es decir, y no eran guerrilleros que estaban atacando al gobierno. Y lo otro eran grupos guerrilleros que eran mucho más minoritarios con mucho menos poder de lo que llegó a tener la dictadura militar en este país. No pueden minimizar los hechos, Alfredo, por eso, no se justifica. Yo no justifico nada, No se yo puede te digo minimizar que... eso. Pero no me comparen una cosa con Pero otra, nadie porque compara. quedamos en la teoría de los dos demonios que yo nadie no la llevo. Nadie, pero Alfredo, no la llevo. Alfredo, nadie compara. Nadie compara. Por supuesto que es incomparable una cosa con la otra. Pero se no por saca eso. para no comparar. Se sacan términos. No. Se saca el nombre quizá. Es una discusión, sinceramente, digo, si vos tocás el contenido es una cosa, pero si sacás el nombre. Digo, bueno, está bien, yo qué sé, no sé si lo sacás o no. A mí nadie me va a decir que si deja de llamarse terrorismo de Estado y tiene otro nombre. Ley 17.835, esto de IMPO, la ley a propósito del fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en su artículo 14, actos de naturaleza terrorista, declárense de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos, informáticos o tecnológicos de cualquier naturaleza, o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población,
poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. Fue terrorismo. Pongámosle la fecha a la ley. Claro. Fue terrorismo. Pero lo que no puedo creer es que la discusión sea esa cuando obviamente existió terrorismo político y existió terrorismo de Estado. Pero demos el debate y si hay que ponerle terrorismo, se le pone terrorismo. Fue Pero terrorismo. no se arregla el debate sacándole a lo otro para evadirlo. En realidad, insisto, no fue para evadir, sino fue para no fomentar los enfrentamientos, porque si bien es una etapa que no puede ser ocultada a los ojos de nuestras generaciones que se están formando ahora y las futuras, tampoco es bueno azuzar permanentemente, ni menos inducir a posicionarse del lado de los buenos o los malos según el que cuente la historia. Ese fue el propósito del ¿Quién Consejo. da este debate? ¿Cómo? ¿Quién da este debate? ¿Quién define esta letra chica de los programas? ¿Cómo se da eso? Para quienes no tenemos tanto conocimiento de cómo funciona. Es buena la pregunta porque también me permite traer a colación otra cuestión. Cuando recién se empezó a hablar de la transformación curricular, una de las cuestiones que se sostenía es, esto vienen de afuera, nos lo imponen, el Banco Mundial, el otro. Sí. Y los programas los hacían y los hicieron grupos técnicos de funcionarios de la propia ANEP. Entonces ahora quedó de manifiesto que la primera versión que trajeron algunos funcionarios técnicos de la ANEP no era del Banco Mundial, era de alguien, de los profesores de historia en este caso. Y entonces la segunda versión, que la hicieron otros docentes a pedido nuestro, porque encontramos que no estaba balanceada la información, también la hicieron docentes. Entonces, cuando ahora reivindican la primera versión, están dejando de manifiesto que aquella acusación no era cierta. Todos estos trabajos los están haciendo docentes de la ANEP. Cuando usted plantea que desde el momento en que son gobierno tienen la legitimidad para decidir los contenidos, entonces uno que tendría que imaginar que si mañana gana el Frente Amplio va a volver a cambiarse el libro de historia, qué gastadero de papel. Quizás sí, yo eso no lo puedo saber, pero nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad actual. Bien. No sé si alguien quiere seguir con el tema semántico o si quieren pasar otros asuntos que tienen que ver con, bueno, con el Codicen, con la ANEP, con el comienzo de clases. No, yo lo que me pregunto es si realmente en el programa de historia se llega a estudiar eso. Porque vos decías, Pablo, que nunca lo estudiaste. No. Yo sí, soy la más cercana. Sí, yo cuando iba al liceo, lo máximo que llegué, ni siquiera a la deuda de Terra. Bueno, pero hace unos cuantos años. No, ya sé, sí, pero digo que nunca se llegaba. Digo, sí. Se llega a la historia. Pero vos le tenés fe a tu registro de RAM. O sea, totalmente, memoria. Totalmente. No, todos vamos teniendo lagunas con el paso del tiempo. En la dictadura de Terra. No la llegué a estudiar, querido, en el liceo. Ni a eso llegó. Ni llegué a eso a estudiarlo. Digo, ¿se llega realmente a unos programas hoy? ¿Vos la estudiaste? Pero yo hice sexto de Derecho. Una cosa es primaria y otra cosa es el bachillerato. ¿Me dejás Sí, claro. Yo hice todo. Llegué al ¿En serio? Oh, no se nota. Un cortecito, sí, porque Gabito, también por esa intervención viene bien para reivindicar otro aspecto. El enfoque anterior de los planes y programas exclusivamente contenidista, es decir, los temas, las bolillas, como en tu época y la mía, ya está perimido, entre otras cosas por lo que tú acabas de decir y que a mí también me pasó. Había temas que nunca los llegabas a dar. Entonces, lo que nosotros queremos darle con el enfoque competencial es la aptitud al estudiante para que, aunque no haya dado ese tema o el otro, sepa dónde buscar, tenga la aptitud y la actitud de procurar él mismo la fuente del saber y sepa desarrollarse, digamos, desde el punto de vista de su progresión académica, para decirlo en difícil, es decir, para que estudie lo que no aprendió en la clase. Entonces, esa es una de las cuestiones que el enfoque competencial le da, a diferencia del otro que, sí, no, eso no lo dimos, profesor, no me lo ponga en el escrito, ¿se acuerdan? Quizá ese estudiante, aunque no, si le interesa el tema, porque no a todos les interesa el tema, se va a procurar, es él mismo, la bibliografía o acceso a revistas o diarios o conversación con gente vieja, como podemos ser nosotros para ellos, o profesores que les podrán decir, no, mira, esto fue así, asado.
Creo que esa es una de las innovaciones de esta transformación curricular. Bien, ¿qué margen hay para negociar y evitar, por ejemplo, los clásicos paros de comienzo de clases? ¿Cambiamos de tema? Sí. Margen para conversar siempre hay. Hemos tenido No digo para conversar, digo para negociar. Pero nosotros no podemos negociar el derecho, ¿me entiendes? Si estamos hablando del paro anunciado para primaria, es a raíz de una sanción a 2 maestros aplicada luego de cumplido 2 procesos administrativos, es decir, una investigación administrativa más un sumario donde hubo todas las garantías, donde hubo la posibilidad de presentar descargos, producir prueba, donde existe la posibilidad de recurrir a esa sanción, donde hay posibilidad de ir a una instancia superior. Pero quiero decir, y esto ya lo dije hoy, pero lo voy a reiterar, no puede ser que todos estemos equivocados, salvo el sindicato. Porque, ¿qué pasa? Que ese proceso estuvo dirigido por funcionarios de carrera, de la jurídica de primaria, que no son votantes de este gobierno, del otro no lo sé, pero no son funcionarios políticos, nadie los puso en esta administración para hacer eso. Y todos han sido contestes en que esa conducta es una conducta reprochable, que no debe ocurrir y que tiene que ser sancionada. La Dirección General de Primaria, creo que con ánimo muy conciliador, tomó 2 medidas que favorecieron a esos docentes. La primera es que el sumario que había sido iniciado por Consejo de la Jurídica con suspensión preventiva y retención de haberes, dijo no, vamos a quitar las medidas cautelares, que siga el sumario, pero que sigan trabajando y sigan cobrando. Primer gesto de aproximación. Segundo gesto, cuando la jurídica sugiere una sanción, la Dirección General, en consideración de las cuestiones que estaban en juego, aplicó una sanción menor. Segundo gesto conciliador. No pasó nada y ahora, justo cuando empiezan las clases, la medida máxima, sin instancia negociadora previa y en perjuicio de los estudiantes, que en el fondo son los que sufren, porque nosotros ya somos viejos, grandes y con el cuero curtido, pero los que sufren las consecuencias de los paros son los niños, los padres, y son, en definitiva, los que van a estar privados del derecho humano a la educación y privados del derecho a comer, porque la mayor parte de los estudiantes de primaria hacen uso del comedor. Creo que es una medida que espero que sea revisada, pero no la considero racional. Firmas para llegar a poder votar, incluso 3 paros, ¿no? No sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre este asunto puntual. Siempre los paros, cuando van a comenzar las clases, es un clásico, ¿no? Por un motivo o por el otro, por lo cual, digo, no hay mucho poco para... Yo quería preguntarle, capaz que es muy pronto, pero ¿tiene alguna evaluación sobre la reforma educativa? ¿O una aproximación a una evaluación? Yo creo que no, porque como todos los procesos sociales y el educativo en particular, los frutos se ven en el mediano plazo. Lo que sí podemos evaluar es el proceso de aplicación, que contrariamente a todos los cataclismos que se anunciaban, ha sido bastante bueno. No hemos tenido dificultades derivadas de la reforma. Y quiero decir que hay otros aspectos que no son solo el cambio curricular, sino el fortalecimiento de determinadas figuras de apoyo que cada vez son más necesarias, que eso está dando sus frutos. Y quiero decir también que hay otras ofertas o modalidades, como son los centros María Espínola, que son liceos o UTUs de tiempo completo, para decirlo de manera grosera, que realmente están focalizados en los quintiles de ingresos más bajos, es decir, en la gente más necesitada, y que ahí se refuerza no solo el aprendizaje, sino que se refuerza la socialización, la recreación, el deporte, etcétera, etcétera. Y la alimentación, por cierto. Entonces, yo creo que eso sí ya puede ser evaluado como algo positivo, porque es algo que no existía, que existe ahora, que viene en aumento y que estamos seguros va a ser mantenido en las próximas administraciones. ¿Y qué nos puede decir del tema de las horas asignadas para docentes y esa incertidumbre que siempre se dice, ¿no?, que faltan horas asignadas y demás? Después están las que se toman, se renuncian y entonces vuelven a incertidumbre.
Exactamente. Bueno, la información precisa sobre eso la tienen los dos directores generales, el de la directora de secundaria y el director de UTU. Pero cualquiera que tenga un poquito de memoria sabe que esto es reiterativo y que puede mejorar un poco o no en función de qué tan eficiente se sea en la gestión y qué tan antes empiece en ese proceso. Pero la solución pasa por otro lado, es decir, que este sistema, que es totalmente garantista para los docentes, no es bueno para los estudiantes ni para la sociedad. Porque lo primero que hay que ver es que para poner un docente en una clase yo no puedo tomar la decisión y decir, vaya fulano y tome tal grupo, sino que tengo que decir, existen tales grupos en los que se va a dar tales y tales materias, con tales y tales cargas horarias. Entonces se hace una instancia de elección de horas, que puede ser presencial o virtual, y los docentes, en función de los derechos adquiridos en su carrera, van a ir eligiendo. Primero los de séptimo grado, después los de sexto y así sucesivamente, después los egresados, los titulados, bueno, todos los efectivos antes que los interinos, los practicantes. Entonces, eso es un proceso bastante engorroso. Por eso nosotros hemos propuesto que esa elección dure 3 años, a menos que el docente renuncie por causa justificada, que le dé mayor estabilidad al sistema. El sindicato no ha querido eso. Ya le pasó a la administración pasada, que sería una forma de solucionarlo. Entonces, ¿que hay problemas? Bueno, debe haber habido y va a haber otros porque siempre los hubo, no es que los vaya a haber ahora. Pero al día de ayer el 88% de las horas docentes de secundaria estaba asignado y creo que se va a llegar al día de inicio de clases normalmente, o por lo menos no de una manera diferente a lo que ha ocurrido en otros años. Que nunca es, o sea, la normalidad en el arranque de clases es sinónimo de incertidumbre en realidad, ¿no? Pensando un poco en el tema que tú planteabas antes, el de la conflictividad y el de los paros, creo que todos deseamos que no se den, pero el tema de la alimentación hoy también es un problema, ¿no? Porque esos chiquilines, las escuelas están cerradas y salvo algún programa específico, no están recibiendo alimentación en la escuela. Creo que eso es un punto a tener en cuenta. ¿Y qué pasa con el IABA, por ejemplo? Que no estuvo tan ocupados en el año pasado. ¿Qué pasa con el sumario al director? Los docentes están denunciando recorte de grupos, una suerte de desmantelamiento del centro educativo. ¿Qué se puede responder? Bueno, es una buena pregunta para la directora general de secundaria. Hasta donde yo sé, aunque parezca mentira, el sumario no ha sido clausurado. Sí sé que el director fue restituido, no a esa función, sino a otra, y ya eligió una dirección en otro liceo, y que ya otra docente eligió esa dirección. Esa es la información que yo tengo. En cuanto a recortes de grupos, no. Lo que hay es un reordenamiento, digamos, de la oferta en función de los niveles, porque no de ahora, sino de siempre, se trató de que determinados liceos tuvieran hasta ciclo básico y otros bachilleratos. Bueno, ahora hasta EBI y después de educación media superior. Es una decisión de administración de secundaria, yo no puedo profundizar. Pero y hablando de justamente del IABA, ¿en qué quedó todo la pasión de las manifestaciones por parte del gremio estudiantil? ¿Se acuerdan? Jerónimo y demás. ¿Se calmó? Por eso digo, pensando en lo que puede pasar están en la próxima semana. Claro. No, en serio, pregunto, porque no están más en las noticias, pero eso puede ser porque hay otras que hacen más ruido o porque efectivamente, quién sabe por qué, porque no me mencionó Gabito ninguno de los puntos que reclamaban, porque hasta la restitución del expulsado no fue en el IABA, sino que fue para otro lado. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera acalló el movimiento? ¿Qué pensás, Fer? No tengo idea. Pablo, nadie esboza una hipótesis. Algo que surge por un reclamo de un salón sindical que era histórico, porque surge por eso, después viene lógicamente, bueno, todo el tema del sumario y demás, pero el hecho generador, estamos hablando que era eso, y es algo muy liviano, ¿no? O sea, que tuvo su foco allí de publicidad y fue algo medio mediático, pero en realidad el hecho generador era algo que no tenía mucho sentido. Entonces, digo, todo lo que livianamente trasciende, livianamente tiende a descender. Yo no y creo que estaría fue tan por ahí. segura en función de esto que decíamos, el contexto que decíamos. Está la explicación de la autoridad,
veamos qué explicación tienen o si esas explicaciones conforman. No creo que todo no surge por eso, vaya a resurgir. Bueno, se está denunciando ahora el desmantelamiento, hay algunas medidas que siguen generando repercusiones. Vamos a esperar a marzo, que yo creo que vamos a tener novedades. Bueno, pero vos podés discutir si hay un asesor más o un asesor menos, si hacemos un paro por eso. Bueno, en fin, yo qué sé, está bien, pero digo, el hecho generador, sinceramente, digo, la verdad, era poco fuerte, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, en este momento, digo, eso se diluye, pasa, se termina ya, no se pone otro ascensor, yo qué sé. No tiene mucho sentido, independientemente de que es un instituto que históricamente siempre han habido muchos reclamos estudiantiles, que está muy bien. Creo que en este sentido este reclamo, la verdad, se diluyó. Bueno, muy bien. Reflexión final para nuestro invitado, por favor. Bueno, la reflexión de mi parte sería que todos pensemos en tratar de hacer lo mejor o lo posible para que las cosas salgan mejor. No estar siempre en la oposición y esperando lo malo, sino viendo qué puedo hacer yo, personal o institucionalmente, para que las cosas se superen y salgan mejor. Esa sería mi invitación. Bien, y con respecto al tema central por el que lo convocamos, toda la polémica en torno a los nuevos textos de historia, ¿le parece que amerita o meritaría una reunión con la Asociación de Profesores? Pero yo creo que no hay ningún inconveniente en que se haga, pero reparen ustedes en que nosotros no recibimos una llamada telefónica, un correo electrónico, una nota planteando esto. Lo vimos en la prensa. Entonces muchas veces uno tiene la impresión de que es más importante el titular o que sean invitados para acá, como pueden serlo, que realmente lograr un cambio. Entonces, sí, claro, estamos abiertos a rediscutir esto y a mejorar todo lo que haya para mejorar, por supuesto. Pero debe haber, me parece yo, un poquito de otro tipo de disposición. ¿Le puedo compartir un mensaje de la audiencia? Sí. Como madre de 4 liceales, desde el año 2000 hasta el día de hoy, te puedo decir que hubo una época, y casualmente coincide con el gobierno de izquierda, que solo se habló de terrorismo de Estado. Se inculcó odio de los jóvenes hacia los militares, a toda la derecha, se dio como bueno todo lo que hicieron los tupamaros y revolucionarios de izquierda, lo cual como madre me fue muy difícil revertir toda esa enseñanza y contarles la verdad de los hechos. Me parece perfecto que se enseñe la realidad y no flechando. Tampoco era así, ¿o sí? La versión del programa que nosotros recibimos estaba bastante flechada. Esa fue la razón por la cual quisimos balancearlo. ¿Por qué te reís, Vero? No voy a reeditar la discusión que ya hemos tenido. Creo que cada uno puede sacar sus conclusiones. Bien. El tema es que lograr justamente ese medio objetivo que algunos llaman la verdad de lo que pasó, está tan subjetiva la lectura y la interpretación de los hechos que siempre van a entender que está flechado para un lado o para el otro. Si pones acceso... No tenés que dar una versión de No la es una verdad. versión, tenés que mostrar las diferentes versiones. ¿Está? Está la versión de Sanguinetti con su agonía de la democracia, que es la de Sanguinetti. Bueno, de hecho que es la la que comparta quien quiera, no es la mía, digo. Es la que está ahora apelándose. No, pero digo, me justamente, parece que pero no está mal que tenga la gente acceso a ella. Y lee esa y lee otras. Lee todo. Y sacá tus conclusiones. Ese es el acceso el que nos permite Claro. ver o en su Claro, pero momento fíjate el vos que no hay nos ni permitió ver. siquiera un consenso en cómo titular cada verdad. Bueno, Ni sí. siquiera hay consenso en ese aspecto. Obviamente, Si pero yo será creo que lo importante de poner todo delicado. arriba de la mesa es que justamente lo que le permite al lector o al estudiante es darse cuenta de que no tenías que estar o con un bando o con el otro. Había gente que estaba en otro lado y que entendía que el terrorismo estaba mal, el terrorismo de Estado y el terrorismo político estaban mal, que los guerrilleros actuaron mal y que los dictadores actuaron mal. Creo que generar toda Pero esa así información como es tenés lo que- personas que todavía sostienen que no existió terrorismo de acceder a esa Estado, información. sino que lo que hubo fue legítima defensa del Estado a defenderse, pues todavía tenés personas que piensan eso. claro. También tenés personas que entienden que no existió el terrorismo político, que lo que fue otra cosa, así como señalan la diferencia entre guerrilla y terrorismo En la cuando se medida- trata del accionar Tupamaro. Bueno, y si alguien ¿Viste? por diferentes motivos lo cree o adhiere a entender, a compartir los Entonces, motivos ¿que lo del dejá golpe de librado al Estado profesor o de del historia de guerrillero, turno? No, al profesor no. Lo dejo liberado a la crítica y al sano juicio del estudiante que con libertad puede acceder a toda la información
y después que piense y que comulgue con lo que quiera comulgar. Reitero, yo soy de los que no estaban ni con uno ni con otro. Muy bien. No es necesario. Podría compartir con ustedes tantos mensajes que han llegado, ¿Y no hay pero creo que... en otros sentidos? Para un poquito. ¿Sabes lo que me rechina a mí? El tema de marcar de que los profesores adoctrinan. Yo tuve a Williman, José Claudio Williman, como profesor de historia, y a mí nunca me adoctrinó del Partido Nacional. ¿Ah? Digo, y después tuve a Barrán y nunca me adoctrinó como... Es decir, me parece que están... esa cuestión de que los profesores adoctrinan, capaz que hay alguno, ¿viste? Pero generalmente yo no la veo esa, ¿viste? Mira, pusiste la vara muy, muy alta. Voy a hay que ponerla uno, alta De siempre. ahí para abajo... Voy a leer uno que también en realidad no está sumando demasiado porque abona a las confusiones, ¿no? Pero bueno, pero también puede ser una perspectiva. Dice, para defender el papel de la dictadura cívico-militar y las violaciones a los derechos humanos, hace referencia a lo que estaba explicando. Esto tampoco supone defender a la dictadura. Empezó diciendo que había terrorismo de Estado. O sea, claro, por eso, pero entonces no es fácil encontrar porque un mensaje que no esté realmente, bueno, con toda la subjetividad a flor de piel, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Claro, pero ese debate que tenemos, yo creo que lo que no se arregla es restando información. Me parece que el asunto es seguir sumando. Y si hay flechas para un lado, y habrá que seguir sumando flechas, pero no saquemos las direcciones a las que están... Alguien dijo, García empezó con su cuento para niños. El Partido Comunista tenía un aparato armado que se descubrió en el 76 y existía desde el 64 y que hasta Valenti lo reconoció. Sí, no tiró ni un chasquibum. Pero lo tenía. Lo tenía y nunca lo usó. ¿Tá? Así que de terrorista poco tuvieron los pobres bolches. Bueno, muy bien. ¿Quiere agregar algo para cerrar? Nada, que tratemos de mirar un poquito hacia el futuro, veamos lo que está pasando en el mundo, veamos cómo estamos acá. Yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar lo que nos une y lo que permita a nuestra juventud superarse, no estar constantemente viendo qué cosas nos separaron hace 50 años o más. Bien. Juan Gavito, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato en el programa de hoy. Antes de la pausa, quiero recordarles que en Vía Confort te están invitando a vivir